Malachi Martín, el hombre que habló de Nibiru por última vez. Ya sabemos que son más de 20 años hablando de Nibiru, y la gente ya está cansada de este tema. Yo mismo en mi canal tenía este tema un poco apartado, pero entonces empecé a recibir noticias de que la élite de ricos de Estados Unidos y del mundo se está mudando a Nueva Zelanda, y empecé a hacerme preguntas. Luego ocurrió este incendio de California y me dije que esto podría ser una razón más para que los ricos se muden a Nueva Zelanda. Y al final surge la pregunta, ¿tendrá todo esto que ver con Nibiru? No lo sabemos, puede que sea otra cosa, pero lo bueno que tiene YouTube es que podemos contarlas, y luego tú puedes creer o no creer. Aunque a partir de enero del 2019 puede que esto cambie, lo que hace preguntarnos que quizás no estábamos tan equivocados. ¿No? Charleston, Carolina del Sur, se dice que tiene más espíritus errantes que cualquier otra ciudad en América, y es un principal reclamo para los amantes de las leyendas fantasmagóricas. Los especialistas del tema paranormal que han visitado Charleston, la apuntan como punto caliente de actividad paranormal. Toda la tragedia que ocurrió aquí, a lo largo de los años, ha creado una abundancia de espíritus inquietos. Pero hay una razón para que Charleston, Carolina del Sur tenga más espíritus errantes que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Y para saber por qué ocurren estos fenómenos más aquí que en cualquier otro lugar, hay que remontarse al año 1963. En el libro El último papa, nos cuenta una historia real, ocurrida aquí en Charleston, Carolina del Sur. Su libro empieza con una vívida descripción de una misa negra sacrílega celebrada en 1963 en Charleston, Carolina del Sur. El autor del libro es nada más y nada menos que Malachi Martín. ¿Quién fue el padre Malachi Martín? Fue un sacerdote que trabajó con los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, tuvo 3 doctorados y acceso directo al Papa. Eminente teólogo, ex jesuita y profesor en el Instituto Bíblico Obispal del Vaticano. Es el autor de varios libros exitosos. El Vaticano, El último cónclave, El rehén del diablo, Los jesuitas y The Wind Sweat House, El último papa, entre otros. En Lovaina recibió 3 doctorados en idiomas semíticos, arqueología e historia oriental. Fue exorcista por más de 20 años del Vaticano. Estudió también en Oxford y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. De 1958 a 1964 fue oficial de la Curia Romana, donde llegó a desempeñar el cargo de secretario del renombrado cardenal jesuita Agustín Bea. Fue uno de los que leyó el famoso Tercer Secreto de Fátima. En los años 60, después de dejar, escandalizado por las reformas, su trabajo en el Vaticano, obtuvo dispensa de sus votos y se radicó en Estados Unidos. Celebraba la Santa Misa en privado, y se mostraba muy preocupado con los cambios en la Iglesia a partir del Vaticano II. Su último libro, de 1996, que es una novela titulada Wind Sweat House, El último papa, describe las intrigas políticas y religiosas de un pequeño grupo de miembros del Vaticano que ocupan altos cargos y trabajan para que la Iglesia Católica acepte el nuevo orden mundial. La novela revela los esfuerzos de altos prelados para subvertir al Papa y la Iglesia, los cuales no dudan en asesinar, chantajear y practicar el satanismo. El P. Martín elogiaba públicamente a Monseñor Lefebvre. Falleció en 1999. El último papa. El libro que pudo haberle costado la vida al P. Malachi Martín por todos los secretos que se revelan en el del Vaticano. Entrevista al P. Martín por John F. McManus, editor del The New American. Pregunta. Usted dice que su libro no es ni ficción ni realidad, sino un trabajo de hechos. ¿Qué quiere decir con eso? Respuesta. Wind Sweat House es una novela. Pero en un 85% se basa en hechos reales, y muchos de los personajes que aparecen en ella son reales, aunque les haya dado nombres de ficción. Hay también algunas personas vivas que menciono, como Mikhail Gorbachev, que es el mismo de la realidad. Y unos pocos personajes clave que son realmente una composición de varias personas reales. Pregunta. Usted abandonó los jesuitas y la vida sacerdotal ordinaria hace más de 30 años. En aquel tiempo usted estaba destinado en el Vaticano como persona de confianza del Papa Juan XXIII y del cardenal Agustín Bea. ¿Qué causó que usted se fuera? Respuesta. Cada vez me era más difícil ver a Cristo en alguno de mis superiores inmediatos. No había causa liberal que el cardenal Bea no persiguiera. Incluso entonces percibía al jefe de los jesuitas de esa época, el padre Jean-Baptiste Janssens, como enemigo de la fe. Mis colegas creían que el juramento formal contra el modernismo, requerido entonces de cada sacerdote pero posteriormente descartado, era una broma. Ese juramento nos obligaba a oponernos a la renovación del dogma.
En esencia, el modernismo sostiene que los dogmas cambian. Un absurdo total. ¿No podía seguir prestándome a esa subversión? Pregunta. Entonces usted abandonó los jesuitas. Pero eso no le liberó a usted de sus obligaciones como sacerdote. ¿Cuál es su estatus actual? Respuesta. A petición mía, el Papa Pablo VI me concedió un estatus universal por el cual no estaría bajo la supervisión de ningún obispo. No me visto como un sacerdote y no ocupo ningún puesto sacerdotal. Pero aún soy un sacerdote. Pregunta. ¿Cuando usted quiso marcharse hubo algún intento de retenerlo? Respuesta. Sí, me dijeron que podía llegar a cardenal, que tenía conocimientos bíblicos, facilidad con los idiomas, juventud, buena salud, buena memoria, y todo ello me situaba como candidato para ser promocionado. Pero no quise quedarme porque veía que la fe estaba siendo comprometida por muchos. Pregunta. Su libro empieza con una vívida descripción de una misa negra sacrílega celebrada en 1963 en Charleston, Carolina del Sur. ¿Ocurrió eso realmente? Respuesta. Sí, sucedió. Y también es un hecho que participaron altos cargos eclesiásticos del Vaticano por teléfono. La mujer joven forzada en el ritual satánico aún vive, y felizmente ha sido capaz de casarse y de llevar una vida normal. Ella dio los detalles del suceso. Pregunta. ¿Usted se refiere a uno de sus principales personajes como el Papa Eslavo y otro como el cardenal de la ciudad secular? ¿Se refiere usted al Papa Juan Pablo II y al difunto cardenal Joseph Bernardin de Chicago? Respuesta. No puedo confirmar esas especulaciones. He escrito un libro factual, no es un documental. Hay por ahí un glosario que supuestamente da los nombres reales de docenas de mis personajes. Pregunta. En su libro usted dice que influencias subversivas en las posiciones clericales más elevadas de la Iglesia están trabajando para traer un nuevo orden mundial. ¿Qué quiere usted decir con nuevo orden mundial? Respuesta. En su forma completamente planeada, habrá una globalización monetaria, y el flujo de capital y mercancías será gestionado por una entidad central única, como el Banco de Compensaciones Internacionales de Suiza. Cualquier nación que no se someta al sistema globalizado perecerá. Adicionalmente, habrá unas Naciones Unidas expandidas que extenderá su nueva estructura ética. Esto reemplazará a los 10 mandamientos y será la base de una nueva religión universal sin Dios. Todos los cristianos, sobre todo los católicos, serán forzados a soportar un martirio en el que se les requerirá abandonar todo lo que crean, serán presionados a que acepten la nueva forma del Estado con su nueva religión. Este nuevo orden mundial no estará centrado en un grupo de edificios desde los que los emisarios saldrán a dar órdenes al mundo. Habrá legislaciones nacionales, pero los gobiernos del mundo estarán dirigidos por quienes estén en la cima. Pregunta. ¿Prevé usted represión física en este nuevo orden mundial? Respuesta. Sí, aunque de un nuevo tipo. Las fuerzas determinadas a conseguir el poder total ciertamente crearán campos de detención, pero los individuos enviados a ellos serán siempre víctimas de procedimientos completamente legales. Serán declarados culpables de romper la ley. El padre Malachi Martín fue asesinado por el diablo. Un agente de la CIA revela cómo murió el escritor de bestsellers y exorcista de fama mundial padre Malachi Martín. Ahora un exagente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ha revelado cómo murió el P. Martín. Fue empujado a su muerte tiempo después que una niña de 4 años poseída por el diablo le hablara. Un exagente de la CIA ha revelado ahora cómo murió el padre Malachi Martín, el consejero papal que dejó la falsa iglesia para convertirse en un sacerdote católico tradicional, autor de bestsellers y vaticanista. El P. Martín fue también un exorcista de renombre mundial, que inspiró la película El Exorcista de 1973. El agente Robert Marrow, que también era conductor del padre Martín, dijo que el exorcista fue empujado a su muerte por una caída después de que una niña poseída le habló, y tiempo después fue empujado por una fuerza invisible, causando un traumatismo mortal en la cabeza al sacerdote de 78 años. En 1999, el P. Martín debía llevar a cabo un exorcismo en una niña estadounidense de 4 años que se decía estaba poseída. Cuando el P. Martín llegó a la casa en Connecticut, la familia ya estaba allí, y la niña se acercó al sacerdote y dijo, «Así que tú eres Malachi Martín, ¿y crees que puedes ayudarla?» De esta forma el diablo habló a través de la chica poseída. El conductor declaró que dicho encuentro fue lo más inquietante que había visto en su vida. Parte de la información para este comentario proviene del diario británico Daily Mail. Verdaderos católicos.
El padre Malachi Martín fue un sacerdote valeroso que, cuando vio el satanismo practicado en el Vaticano de Montini Pablo VI, abandonó la orden de los jesuitas, que en ese momento había sido tomada por los comunistas practicantes de la asesina teología de la liberación. Luego se convirtió en un sacerdote católico tradicional independiente, como había sido ordenado, y se mudó a los Estados Unidos, donde escribió varios libros bestsellers en los que exponía la corrupción de la pseudo-iglesia, y apareció en numerosos programas de radio y televisión explicando la fe católica tradicional. El padre Malachi Martín trabajó con los más altos de la Iglesia Católica, tuvo 3 doctorados y acceso directo al Papa. Él explicó en 1997 que el cuerpo celeste que se nos acerca causará la muerte de millones durante su cruce dentro de 5 a 10 años. Dijo que buscáramos en los cielos la señal de sentencia inminente. Si esto se hubiera cumplido en el 2007 todo se habría acabado para la Tierra, pero no ocurrió nada. Siempre cabe la duda si los datos que manejaba estaban manipulados por el Vaticano. Quiero decir que quizás él fue engañado con la fecha real. La señal será en forma de una cruz y todos lo verán. Se dice que el planeta X parece una cruz roja en el cielo, al principio, cuando aparece. También, Malachi Martín ha leído El tercer secreto de Fátima, de lo cual no hablaría en el aire con Arbel. Le preguntó, ¿perecerían millones de personas? Malachi contestó, es peor que eso, es todavía peor de lo que se pueden imaginar. El Vaticano posee su propio telescopio llamado VAT, Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano, que es operado desde el Observatorio del Monte Graham, localizado en Sea, Arizona. El propósito del Observatorio Internacional de Monte Graham se explica en una entrevista con Arbel. El currículo del padre Malachi Martín. El eminente teólogo, experto en la Iglesia Católica, ex jesuita y profesor en el Instituto Bíblico Obispal del Vaticano, es el autor de libros exitosos, El Vaticano, El Último Cónclave, El Rehén del Diablo, y Los Jesuitas. Él estaba especializado en teología en Louvaina. Allí recibió doctorados en idiomas semíticos, arqueología e historia oriental. Como consecuencia estudió en Oxford y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. De 1958 a 1964 sirvió en Roma, donde era un allegado al renombrado cardenal jesuita Agustín Bea y al Papa Juan XXIII. Martín falleció a finales de 1999. Algunos creen que su muerte fue resultado de la develación del planeta entrante y que el Vaticano no quiso revelar que Ajenjo, el nombre bíblico para el planeta 10, también estaba atado al tercer secreto de Fátima. El controvertido sacerdote católico Malachi Martín no vive en una rectoría, seminario, o cualquier otro lugar para clérigos. En los años 60, después de dejar su trabajo en el Vaticano, obtuvo dispensa de sus votos como miembro de los jesuitas y comenzó a vivir como un seglar con aprobación canónica. El padre Martín aún es católico y da la misa en privado, pero está muy preocupado con la total alteración de prácticamente todo lo católico en las últimas 3 décadas. Su libro más reciente, una novela titulada Sweet House, publicada por Doubleday en 1996, describe las intrigas políticas y religiosas de un pequeño grupo de miembros del Vaticano que ocupan altos cargos y trabajan para que la Iglesia Católica acepte el nuevo orden mundial. La novela describe los esfuerzos de cardenales desleales que trabajan febrilmente para subvertir al Papa y la Iglesia, y no dudan en asesinar, chantajear y practicar el satanismo. Pero el padre Martín falleció súbitamente en 1999, y muchos piensan que quisieron silenciar al jesuita que se fue de la lengua, ya que la hecatombe que se oculta en el tercer secreto de Fátima podría estar relacionada con el planeta X. Pocas personas saben que el telescopio espacial Hubble tiene un hermano gemelo secreto, el Esquiole 12. Pero este solo es uno de los ojos secretos con los que el Vaticano vigila el cielo. El Vaticano realiza el seguimiento de los movimientos de Hercóbulus, fundamentalmente desde 2 bases secretas vaticanas de exploración espacial, convenientemente camufladas. Una de ellas se encuentra en Chile, y la otra en Alaska. Estos 2 observatorios secretos vaticanos están manejados exclusivamente por la sección de científicos astrónomos de la Orden de los Jesuitas. Ya en tiempos del Papa Pío XII, el SIF, Servicio Secreto Vaticano, estaba al corriente de la aproximación hacia la Tierra de un planeta que implicaba serios peligros. Fue por ello que en los primeros años de la década de 1990, el Vaticano puso en marcha el programa espacial Siloe, una misión secreta que formaba parte de un gran proyecto espacial vaticano más amplio, denominado Querigma. Para el programa secreto espacial del Vaticano Siloe, fue construida en secreto una nave sonda dentro del Área 51, lejos de las miradas de los científicos civiles de la NASA, que podrían filtrar la información hacia el público.
Para el lanzamiento de la sonda Vaticana Siloe al espacio, con la misión de búsqueda del planeta décimo, no se utilizó ningún cohete de la NASA, sino que fue llevada al espacio por un avión militar supersecreto Aurora, que es un tipo de aeronave que puede salir de la atmósfera de la Tierra y viajar por el espacio. El avión espacial supersecreto Aurora es utilizado para las misiones Secretum Omega del Vaticano. Así salió al espacio la nave sonda Vaticana Siloe, sin pasar siquiera por la NASA. El proyecto ultrasecreto Aurora tiene su propio departamento militar, y su propio presupuesto, dentro del gobierno estadounidense, al más alto nivel. El objetivo de la nave Siloe fue aproximarse a Nibiru y fotografiar el cuerpo celeste. Una vez realizada la primera fase de la misión, la nave Siloe invirtió de nuevo su rumbo y se acercó a la Tierra para transmitir sus imágenes a la base de observación espacial del Vaticano en Alaska, la cual empezó a recibir la información de Siloe en octubre de 1995. Las tomas fotográficas de la nave Vaticana revelaron la realidad de un planeta de dimensiones enormes en rumbo de aproximación hacia la Tierra. Esta información secreta se consideró muy peligrosa, ordenándose inmediatamente desde el Vaticano la clasificación de Secretum Omega con nivel 1, es decir, el máximo secreto, para el expediente Vaticano Nibiru. ¿Es Hercóbulus una intoxicación vaticana y de las sociedades secretas? Se ha intentado asociar al planeta décimo con Ajenjo, el cuerpo celeste del que se habla en la Biblia en el libro de Apocalipsis. Pero Ajenjo es descrito en Apocalipsis más bien como la caída de un gran meteorito a la Tierra, y no como un planeta que se acerca y que después pasa de largo, causando ciertos desequilibrios. Ambos casos no coinciden como si fueran el mismo caso. De hecho, en los supuestos informes del SIF, Servicio Secreto Vaticano, previos al envío de la nave Siloe, se hablaba que dicho planeta, Hercóbulus, estaba habitado por seres extraterrestres muy belicosos para los habitantes de la Tierra. Pero si el planeta décimo se ha descrito como un cuerpo tóxico, ardiente, que va sembrando lluvias de bolas de fuego y de nubes venenosas de polvo rojo, piedras y rocas, entonces no tiene cabida alguna en ese supuesto planeta ningún tipo de vida para civilización alguna. Esta contradicción, además de la procedencia de la fuente, el Vaticano, nos pone en guardia acerca del asunto del planeta X. La densa masa del planeta décimo, el alto magnetismo cargado de plasma y la densidad es tal que rompe la superficie de cada planeta por el que pasa. La actividad volcánica y sísmica comienza a cambiar de 3 a 4 décadas antes de cada cruce. Desde 1996, el clima tradicional ha cambiado dramáticamente, rompiendo todos los climas registrados regularmente. La información del aumento de temblores, casualidades volcánicas y cambios electromagnéticos están siendo mantenidos fuera de los medios de comunicación, tanto como les es posible. El clima solo puede ser falsamente culpado del calentamiento global y los ciclos solares, pero no el retumbar de la Tierra y los amplios cambios del sistema solar al mismo tiempo. El 99% del universo está hecho de plasma cargado a nivel atómico. Los planetas están densamente cargados de esferas de plasma. El acercamiento del planeta décimo está enviando en ondas una tremenda cantidad de partículas de energía plasmática, eléctricamente cargadas hacia todos los planetas en nuestro sistema solar a través de las líneas o la rejilla del campo magnético filamentario que intercruza el universo. El universo entero es una red conectada de electricidad y el plasma es el conductor. Los medios de comunicación le habrán hecho creer que la contaminación de nuestra civilización industrial es la causa de los cambios climáticos, o que ha causado el recalentamiento global durante los últimos años. Puesto que todos los planetas en nuestro sistema solar los están experimentando cambios dramáticos, ¿cómo puede cualquiera de estos factores puede ser culpado en nuestras acciones irresponsables aquí en la Tierra? ¿Por qué no mencionan los cambios sísmicos y volcánicos que están ocurriendo simultáneamente? ¿Por qué mostrarían las capas de hielo cambios regulares y dramáticos en el clima de la Tierra del pasado? Cuando usted comprenda cómo nuestro Sol y cada planeta en nuestro sistema solar están siendo afectados por el acercamiento del planeta décimo, verá qué ridículo se torna el encubrimiento de los medios de comunicación. ¿Qué países sobrevivirían a una catástrofe natural? Como cada año, la Universidad de Notre Dame ha publicado un ranking con las regiones más y menos vulnerables al cambio climático y a las repercusiones de este. Países menos y más vulnerables. Según el N.D. Gain, el país mejor preparado para resistir un desastre natural es Noruega, con una puntuación de 82,7 sobre 100. En palabras de los expertos, todo se debe a que la región cuenta con una gran estabilidad alimentaria, un buen sistema de salud, acceso al agua potable y una excelente infraestructura energética. Este territorio va seguido de Nueva Zelanda, Suecia y Finlandia.
De Noruega he hablado mucho en mi canal de los viajes en el tiempo, pero también de las ciudades bajo tierra que allí se encuentran. Ya hablé como una persona importante de Noruega que no quiere decir quién es, estaba preocupado por el futuro de los noruegos que no podrán bajar a esta ciudad bajo tierra, esto salió en el 2012 y es que son muchos años ya con este tema de Nibiru. Y como podéis ver en este estudio de qué países sobrevivirían a una catástrofe natural, están, redobles de tambor. Nueva Zelanda, el país donde están escapando los ricos del mundo. Las personas más ricas de Estados Unidos han encontrado un refugio en caso de que surja un apocalipsis mundial. Nueva Zelanda. Debido a su remota ubicación, el país de Oceanía es considerado el lugar ideal para huir de una guerra nuclear o una epidemia masiva. Recordemos que en el libro de 1984 de Orwell, nos habla de un nuevo orden mundial establecido en Oceanía, que es donde está Nueva Zelanda. Así que recordemos 1984-2019. El mundo de Orwell está ya aquí. En 2019 no vuelan aún los coches de Blade Runner, ni los humanos se cultivan como en un mundo feliz, ni los bomberos se dedican a quemar pilas de libros, como en Fahrenheit 451, pero estamos más cerca que nunca de 1984, la fantasía distópica de George Orwell tan solo 33 años después. Tanto es así que su libro, una crítica despiadada del estalinismo y el fascismo publicada en 1949, se ha convertido en el sorprendente best-seller de la primera semana de la América de Donald Trump. Es número 1 en las listas de Amazon.com y el 16 en su versión española. Hasta un 10.000% han aumentado sus ventas en Estados Unidos. Como si fuera un libro de autoayuda de lo que está por venir, un manual de instrucciones de los nuevos tiempos. ¿Qué describe Orwell en él que resulta tan perturbador? Un estado totalitario posnuclear en el futuro que se parece, en algunos aspectos, al mundo que se va dibujando a trazos. El protagonista, Winston Smith, trabaja en el Ministerio de la Verdad cambiando no los hechos presentes, sino los pasados. Se modifican los viejos titulares y los recuerdos para así manipular a la población, que bebe un brebaje infecto llamado Ginebra de la Victoria. Por encima de él siempre se sitúa el gran hermano, el guardián de la sociedad y el juez supremo que todo lo ve sin descanso en cámaras repartidas entre las calles, las casas y los lugares de trabajo. Londres, la ciudad oscura donde el autor desarrolla esta ficción, es bombardeada sin que se sepa quién ni dónde se tiran las bombas. Un lema se repite en los carteles del régimen de partido único. Guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. El país en el que vive el protagonista se denomina Franja Aérea número 11, forma parte de Eurasia y está en guerra con Oceanía, aunque las alianzas cambian continuamente para comenzar otro conflicto con Asia Oriental. Cuando esto sucede, Winston y sus compañeros tienen que cambiar todos los titulares referentes al enemigo y convertirlo en aliado. Así se reescribe el pasado y se fabrica la posverdad, la nueva palabra de moda. Hoy sucede algo parecido. Trump reconfigura sus amistades con Rusia, su nuevo aliado, y se aleja de la Unión Europea. Las similitudes con la terrorífica obra maestra de Orwell son numerosas. El uso impuesto de una neolengua que busca un constante lavado de cerebro para evitar la vida interior y el libre pensamiento. En su búsqueda de la manipulación total de la población, el régimen decide qué es cierto y qué no lo es. Para controlar cualquier atisbo de rebelión cuenta con la policía del pensamiento. No hace falta que se cometa un delito, basta con pensar en él, es lo que se denomina el criminal. Las palabras tienden a ser olvidadas, cuantas menos, mejor. La vieja lengua es una forma de comunicación a extinguir en ese universo. Hablaba Orwell de los 140 caracteres de Twitter, o de las máquinas que pueden leer tu mente que sabemos que ya existen. En 1984, se cuenta la historia de un hombre llamado Winston Smith, militante de un partido político llamado el IXOC. Nos encontramos en 1984, el partido controla la nación de Oceanía, y la ciudad de Londres en donde se desarrolla la acción, y ha establecido una dictadura con unas características muy particulares. Recordemos que Nueva Zelanda pertenece a Oceanía y pertenece al Reino Unido, Inglaterra. Así que todo este tema de los ricos marchándose a este país Nueva Zelanda, el mismo que nos muestra la novela 1984, es como decirlo, jodido. El partido lo controla todo, existen unos ministerios que se encargan de censurar o modificar todo hecho que perjudique o desacredite al partido. El Ministerio de la Verdad, donde Winston trabaja, se ocupa de las noticias, la educación y las bellas artes, el de la paz, de los asuntos de guerra, el de la abundancia, de la economía, y el del amor de la ley y el orden.
Las personas que están en contra del partido son eliminadas drásticamente, incluso por el más mínimo comentario o por hablar en sueños, por ello existe un fanatismo hacia este que hace que los hijos denuncien a sus propios padres y crean fielmente en las directrices del partido. Además existe una manera de pensar, que consiste en poder mantener dos opiniones al mismo tiempo llamada doble pensar, que el partido justifica como medio para eliminar documentos antiguos y modificar el pasado a su antojo, creyéndose sus propias mentiras. El partido planea incluso eliminar el idioma y crear uno nuevo, llamado neolengua, que está constituido por las menores palabras posibles, eliminando las que resulten inapropiadas a sus propósitos. El partido controla así a las proles, el 80% de la población, que viven en condiciones pésimas sufriendo un duro racionamiento y sin derechos, pero que no se rebelan porque creen vivir bien, o bien porque no se atreven. El país está en guerra, cambia de enemigos, pero el INCSOC engaña al pueblo haciéndole creer que siempre es el mismo, utilizando la guerra como medio de escape para los problemas y descontentos de la gente. Existe un movimiento de oposición al INCSOC llamado la Hermandad, liderado por un tal Goldstein, que también es utilizado como cabeza de turco, aunque se desconoce si la organización existe realmente. Los miembros del partido son vigilados mediante unos aparatos, telepantallas, que les observan, graban sus palabras y les bombardean con noticias sobre triunfos del partido. Finalmente existe la figura del Gran Hermano, el líder que lo dirige todo, cuya figura es casi divina y que se supone, vigila todos los movimientos de la gente. La historia comienza cuando Winston entra clandestinamente en una tienda proletaria para comprar un libro en blanco ya que quiere empezar un diario. Se trata de un hombre de unos 39 años que no goza de una excesiva buena salud, está aquejado de varices y parece una persona más anciana, debido a las condiciones de vida que impone el partido. Su trabajo consiste en hacer desaparecer documentos en contra del partido y cambiarlos por otro que lo glorifiquen, un trabajo repetitivo que no le motiva. Winston desconfía del partido y cree que todo es una gran mentira, pero por supuesto no lo manifiesta. Por ello escribe su diario secretamente, donde plasma confusas y diversas ideas. Winston tiene varios camaradas del partido con los que convive, uno es su vecino, el señor Parsons, una persona fanática y estúpida que trabaja con él, el otro es Sime, un empleado muy inteligente, inteligencia, que según opina Winston le costará la vida, que se dedica a la confección de la neolengua. Winston no soporta a ambos, pero convive con ellos. Al día siguiente, durante los 2 minutos de odio, una manifestación diaria en el trabajo contra el enemigo y Goldstein, Winston mira a la cara a un importante dirigente del INCSOC llamado O'Brien y tiene la impresión de que él está en contra del partido, también ve a una joven militante del partido a la que odia sin razón aparente, solo por su aspecto físico atractivo. En otro viaje a la tienda proletaria, se da cuenta de que la joven le sigue, y piensa que ella es una espía, hasta que un día la joven le da un papel en el que dice, quiere reunirse con él. Extrañamente Winston acude a la cita, en las afueras, donde conoce a la joven. Se llama Julia, y detrás de su apariencia de chica puritana del partido, se esconde una persona que lo odia. Julia cuenta a Winston que quiere mantener relaciones con, cosa que este acepta, pero lo hacen en secreto ocultando toda relación aparente. A lo largo de la historia Winston va recordando datos acerca de su pasado en el que se le ve como un niño egoísta y malcriado. Julia y Winston regresan a la tienda donde él compró el diario, e intiman con el propietario, un anciano llamado el señor Charrington, que les cuenta cosas acerca del pasado que nadie recuerda y accede a alquilarles una habitación para que Julia y él se vean sin ser observados. Decoran la habitación con cosas antiguas y se reúnen para hablar, hacer el amor, e intercambiar opiniones, y se ve que Julia no entiende realmente, ni quiere, la situación del país, a lo que no ve solución posible, al contrario que Winston que la ve en la revelación de los proles contra el partido. Así pasa el tiempo hasta que un día son convocados por O'Brien en su despacho. Este les sorprende diciendo ser un miembro de la hermandad y les propone unirse a la resistencia, con unas condiciones muy duras sobre las misiones a cumplir. Aceptando, ambos reciben un libro escrito por Goldstein que deberán leer. En sucesivos encuentros en la habitación, Winston lee el libro, que desvela todas las mentiras del INCSOC y de cómo este modifica el pasado y manipula las mentes, aunque Winston no aprende nada que no se imaginara, le sirve para poner sus ideas en orden, mientras que a Julia no le interesa en absoluto. Súbitamente, durante una visita son detenidos por la policía del Ministerio del Amor, policía del pensamiento, con la complicidad del señor Charrington que era un espía del partido, que tras apalearlos los conducen a unas celdas, en una especie de prisión.
Cuando Winston despierta, Julia no está, en la celda hay más gente con él, de todas las clases sociales, sorprendido observa cómo entre ellos está Sime, enviado allí por equivocarse en una definición del diccionario de la neolengua, y como posteriormente llega Parsons, denunciado por su hija, al hablar en sueños en contra del gran hermano. Y volvemos a nuestra realidad que se está pareciendo mucho a esta de 1984 con la censura en internet, y con los ricos marchando hacia el lugar que nos habla el libro 1984. Esto da mucho pero que mucho que pensar. En los últimos 2 años, 7 empresarios estadounidenses de Silicon Valley adquirieron búnkeres de 150 toneladas, que fueron trasladados a Nueva Zelanda y enterrados allí, informa Olivia Carville, columnista de Bloomberg. Dicen que tal fue la avalancha de ricos que se fueron a esta zona, que ya pusieron freno y el nuevo país para los ricos podría ser Noruega. Así, el gobierno de Nueva Zelanda tomó la decisión de prohibir a los extranjeros comprar inmuebles en el país, una decisión que entrará en vigor dentro de varios meses, añade Carville. El ex primer ministro neozelandés, John Key, dijo que si uno quiere tener un plan B para el caso de que tenga lugar un Armagedón, esa persona buscará el lugar más remoto con el ambiente más seguro. Si se lo preguntas a Google, te dirá que es Nueva Zelanda. Se conoce como la última parada antes de la Antártida. Mucha gente me dijo que quisieran tener un inmueble en Nueva Zelanda por si el mundo se va al diablo en un santiamén, dijo. La columnista encuentra el origen de ese afán por refugiarse en la cultura estadounidense que comenzó durante la Guerra Fría, cuando los niños tenían que practicar la maniobra de agacharse y cubrirse. A esta guerra la siguieron cultos religiosos apocalípticos y otras profecías, agrega. Lo que diferencia a Silicon Valley es que los que se entretienen con el terror al fin del mundo tienen los medios para poner en acción planes elaborados, cuenta Carville. Al final, Nueva Zelanda podría no ser el lugar idóneo para refugiarse de un posible apocalipsis. Según cuenta Robert Vicino, fabricante de los búnkeres que compran estos millonarios, en caso de que un asteroide caiga en el Pacífico la isla quedará completamente bajo el agua. Aunque quizás esto tampoco sea un problema ya que podría haber todo un continente bajo el mar de Nueva Zelanda, un mundo por descubrir. Zelandia, el continente perdido del que forma parte Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se asienta en un continente previo desconocido, sumergido en su mayor parte, en el sur del Océano Pacífico, y que será reconocido con el nombre de Zelandia, han anunciado los científicos. Zelandia es una entidad geológica distinta que cumple todos los criterios para ser considerada un continente, elevación alrededor de un área circundante, geología distintiva, un área bien definida y una corteza mucho más gruesa que la del fondo oceánico, según los investigadores. En un artículo publicado en el Geological Society of America's Journal, Saturday, los autores explican que Zelandia mide 5 millones de kilómetros cuadrados y se sitúa en un 94% bajo el agua. De todo el territorio, solo 2 masas terrestres se mantienen en la superficie, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Los investigadores, que pertenecen en su mayoría al Centro Nacional de Investigación Científica de Nueva Zelanda, GNS, han afirmado que Zelandia formó parte del supercontinente Gondwana, pero que se extinguió hace 100 millones de años. El valor científico de clasificar Zelandia como un continente va mucho más allá de añadir un nombre a una lista, escriben. Que un continente pueda estar tan sumergido sin fracturarse hace útil explorar la cohesión y ruptura de la corteza continental, afirman. El principal autor, Nick Mortimer, ha asegurado que los científicos habían estado reuniendo información para probar la existencia de Zelandia durante más de 20 años. Pero sus esfuerzos se habían visto frustrados porque la mayor parte estaba oculta por las olas. Si pudiéramos tirar del cable de los océanos, se vería claramente que tenemos cadenas montañosas y un continente grande, en toda regla, ha explicado a la televisión neozelandesa. Por último, Nueva Zelanda está muy cerca de la Antártida, y en la Antártida dicen se puede ver perfectamente al planeta Nibiru. En el cielo hay un nuevo objeto, un punto rojizo débil anteriormente solo observado por astrónomos, pero después de mayo del 2012 puede ser visto a simple vista en la Antártida. Este sería el planeta oscuro Nibiru, las probabilidades de la existencia de este planeta en nuestro sistema solar serían ciertas. La NASA solo lo reconoció en 1982. En fin amigo, el video te gustó, pulgar arriba.